a los himnos de Colombia y de la Universidad de Cundinamarca. Continuamos con el himno de la Universidad de Cundinamarca. Somos universitarios, en los sueños sumergidos. Somos nobles visionarios, de ideales compartidos. Es nuestra universidad, gloria de Cundinamarca, dignidad de un mítico patriarca. Tras la huella de Mochila, aportando su linaje, alma mater patria chica, elementos de lenguaje, claustro de luz y ciencia, de sus tareas nos nutrimos, las virtudes con su esencia, en su fuerza nos unimos. Somos universitarios, en los sueños sumergidos. Somos nobles visionarios, de ideales compartidos. Universidad de Cundinamarca, esperanza todo de Colombia. Damos paso a la profesora María Aldaya Rodríguez para que proceda a dar sus palabras de apertura al evento.
Buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a este segundo simposio internacional y regional en biocomercio y ecoturismo, organizado por los programas de Administración de Empresas e Ingeniería Ambiental, en el marco del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, MinCiencias, desarrollo de prototipos de negocios en biocomercio derivados de las cadenas sociales productivas localizadas en los senderos tradicionales de Girardot y el Alto Magdalena a partir de la vegetación del bosque seco tropical. Contextualizando, al igual que hizo el líder del proyecto, el profesor Darío Benavides esta mañana, me gustaría comentarles que este es un proyecto encaminado a la articulación de los agentes existentes en los senderos tradicionales ubicados en localizaciones del bosque secotropical en los diferentes municipios de la provincia del Alto Magdalena. La idea de este proyecto es poder aprovechar ese valor, ese servicio que presta este ecosistema pues tan amenazado, y utilizarlo como una alternativa no solo para el desarrollo social y económico, sino para la conservación, pues buscando siempre el desarrollo de un turismo o formas de turismo pues más armónicas con la naturaleza. Por ello, entonces, hoy queremos pues presentarles los avances que hemos tenido en este proyecto. Entonces, si Caterine pues me lo permite, voy a continuar con el segundo punto, que era la ponencia. Sí, claro, profe, puede proceder. Ay, que me quedo. Hay un segundo, ¿por qué? Ah, ya. Bueno, entonces, el título de la ponencia es Ventajas competitivas ambientales, otra oportunidad económica para la provincia del Alto Magdalena. Bueno, le dimos este título a la ponencia porque realmente, y ya lo vamos a mostrar, a pesar de que el proyecto en el cual se enmarca, el proyecto de desarrollo de prototipos de biocomercio, de bionegocios, pues tiene otro título, el resultado fue la identificación pues de una serie de ventajas debidas a unas características pues ambientales particulares que se presentan en la provincia del Alto Magdalena, que nos podrían permitir pues posicionarnos en esta industria del ecoturismo. Este proyecto está desarrollado por quien les habla, María Aldaya Rodríguez, en calidad de investigadora. En calidad de investigador principal está el magíster Darío Benavides Pava, y anteriormente contábamos con el trabajo del magíster Jacfran García Pérez. Bueno, respecto entonces a la contextualización de este proyecto, pues contarles que es un proyecto cuya temática central pues es el ecoturismo. El ecoturismo pues es un sector que en los últimos años ha visto aumentado su actividad. Especialmente se tiene como referente a Costa Rica, que es considerado como destino turístico internacional en ecoturismo, debido a pues su gran biodiversidad, y que en la década de los años 70, pues los empresarios costarricenses supieron aprovechar ese turismo que inició como turismo científico de investigadores que iban pues a estudiar la diversidad para la conversión al pues ecoturismo. Tanto que hoy, pues a pesar de que es un país relativamente pequeño, pues es considerado el primero a nivel mundial en este sector turístico. Respecto a nuestro país, Colombia, pues bueno, no está tan lejos del valor que tiene Costa Rica, ¿verdad? Porque en biodiversidad, pues también estamos en los primeros puestos del ranking mundial. La gran variedad de biodiversidad de Colombia, pues ustedes saben, no se debe o se debe principalmente a las particularidades geográficas que tenemos por nuestra ubicación en el trópico, y
pues derivados de ella, como pueden ser la existencia de pisos térmicos que hacen que haya una gran pues variedad de hábitats. Cuando nos referimos a biodiversidad, ya que somos un país megadiverso, no solo pensemos a nivel de fauna y de flora, sino también a nivel de ecosistemas. Y dentro de esos ecosistemas, pues encontramos el bosque seco tropical, que a nivel nacional, pues es uno de los más amenazados, principalmente por actividades como la agricultura y la ganadería, ya que se ubica en zonas bajas. Particularmente para Colombia, el ecoturismo, pues bueno, es una de las actividades de biocomercio que más reconocimiento tiene, es decir, a nivel nacional sí hay una demanda, sí hay un sector productivo que la está ofertando, y hay actividades de ecoturismo, y pues tenemos como lugar ya particular de desarrollo del proyecto la provincia del Alto Magdalena, que cuenta ya con un reconocimiento, un valor turístico, sobre todo a nivel nacional, por su cálido clima, por su cercanía a la capital de la República. Entonces, pues bueno, vemos que en la provincia del Alto Magdalena y sus municipios, el turismo es una actividad, un sector económico de importancia. Sin embargo, dentro de ese sector turismo, pues el ecoturismo aún es una actividad emergente, y pues para su fomento requiere pues de la articulación de los diferentes actores, de el trabajo en conjunto entre los mismos y de la capacitación de los mismos en temáticas para la preservación o uso sostenible, y además en temáticas o asuntos financieros y administrativos, bueno, en la parte empresarial. Entonces, pues vemos que en este contexto pues surge la necesidad de impulsar este biocomercio, que al mismo tiempo, esta actividad del biocomercio, que permita la conservación de un ecosistema tan amenazado como el bosque seco-tropical, con el desarrollo de comunidades, pues principalmente deprimidas debido pues a grandes cifras de desempleo y pocas alternativas económicas. Para los que no asistieron, bueno, entonces los objetivos del trabajo serían, por un lado, identificar los intereses o lugares de valor que hay en la provincia del Alto Magdalena, determinar entonces con qué potencial florístico y etnobotánico se cuenta para el desarrollo de actividades ecoturísticas, y además de eso, pues y teniendo en cuenta lo anterior, generar estrategias de educación ambiental que permitan no solo la adquisición de conocimientos sobre el bosque seco-tropical y su valor, sino también aptitudes y habilidades para la conservación y su uso o aprovechamiento sostenible. Bueno, es importante, y para los que no pues asistieron en la jornada de la mañana, ya que pues los tres ponentes hicieron hincapié en la conceptualización, que definamos entonces, por un lado, los negocios verdes. Resulta que a nivel nacional, pues el gobierno adoptó el Plan Nacional de Negocios Verdes, hay, bueno, planes regionales de negocios verdes, entonces es una apuesta que está haciendo el gobierno nacional por un tipo de actividades económicas que produzcan bienes o servicios que en su proceso de producción o por su finalidad, listo, impacten de forma positiva tanto el medio ambiente como la sociedad como la economía, siempre pues tendiendo a la conservación de ese patrimonio natural. Listo, esta sería la definición de los negocios verdes. ¿Qué ocurre? Que dentro de los negocios verdes tenemos diferentes categorías, y hay una categoría que engloba entonces los bienes y los servicios sostenibles que provienen de los recursos naturales, ¿verdad? Tenemos otra categoría que sería el comercio de los equivalentes de carbono, tendríamos los productos industriales como otra categoría, y esta de los bienes y servicios. Y dentro de esta se ubica el biocomercio, que incluye estas actividades económicas que comercializan bienes y servicios provenientes de la biodiversidad. ¿Listo? Tal y como se muestra en la diapositiva, pues ese biocomercio puede incluir entonces actividades o
o aprovechamiento de productos maderables, de productos derivados de los bosques no maderables, como pueden ser las semillas, las resinas, los frutos, ¿listo? Productos derivados de la fauna silvestre también, serían actividades de biocomercio, el ecoturismo y el turismo de naturaleza, y los recursos genéticos y los productos derivados. Entonces vemos que dentro de los negocios verdes se encuentra el biocomercio, y como parte de ese biocomercio se distingue entonces un renglón, que es el ecoturismo y el turismo de naturaleza. Digamos que el turismo de naturaleza engloba todas aquellas actividades turísticas que se dan en entornos naturales. El ecoturismo tiene una connotación un poquito más particular, es un sector más especializado del turismo, en el cual, además de desarrollarse en ambientes naturales, pues deben darse unas condiciones para la sostenibilidad, no solo ambiental, sino de la economía y de la sociedad, ¿verdad? Entonces, aparte de la conservación pues de esos lugares y de los valores en donde se desarrolla la actividad, pues la actividad del ecoturismo debe representar, listo, un aporte para el desarrollo social y económico de las comunidades en las cuales se ve inmerso. Adicionalmente, hay una tercera característica del ecoturismo, y es que son actividades enmarcadas siempre con un sentido de sensibilización y concientización hacia la conservación de los recursos naturales. Entonces, digamos que en ese sentido, pues aporta doblemente a la conservación, porque no solo desarrolla actividades de bajo impacto, sino que forma y sensibiliza, desarrolla procesos de educación ambiental, pues más o menos formales, dependiendo pues de la articulación de estas actividades, que favorecen pues esa formación de los turistas. Y entonces, ¿cómo desarrollamos este proyecto? Bueno, inicialmente se partió de una identificación de los sitios de interés. Esta identificación inicial se realizó en base a una revisión documental, documentos de las entidades públicas, municipales y regionales, como pueden ser los planes de ordenamiento territorial, los esquemas de ordenamiento territorial, documentos de las corporaciones. De aquí se obtuvieron entonces unos lugares de referencia. Esos lugares entonces de referencia para cada municipio se agruparon, ¿listo? En función de unos índices de similitud. Esto es un aporte de este proyecto, ya que se adaptó la metodología de los coeficientes de Jacquard, que se usa en biología, para entonces estos lugares de interés. Entonces aquí los criterios que se utilizaban fueron 5 criterios, y lo que se hacía era evaluar en cada uno de esos lugares pues la ausencia o presencia de ese criterio, dándoles una puntuación, y en función de esa puntuación pues se podían entonces agrupar esos lugares. Esto que permitió obtener 8 lugares de interés, uno por cada municipio de la provincia. De cada uno de estos lugares, entonces, se realizó una caracterización florística mediante transectos. Entonces, la imagen se muestra, un transecto es un recorrido de 50 metros en el que se reconocen las especies vegetales presentes en una franja de 1 metro a cada lado del recorrido. Y adicionalmente, entonces, se hizo un reconocimiento etnobotánico, entonces, de las especies presentes a través de encuestas. Entonces, se pudo conocer los pobladores qué usos les daban a las diferentes especies vegetales. También se hizo este trabajo para la fauna, en este caso pues ya únicamente para las encuestas, ya que pues las investigaciones para fauna son un poquito más complejas. En este caso se hizo sobre encuestas únicamente, y se calcularon los índices de valor de uso. Entonces, viendo pues los usos que les daba los pobladores a las diferentes especies de fauna que ellos identificaban en la región.
Finalmente, entonces, con esa información, pues estamos inmersos en una fase de divulgación y capacitación. Entonces, bueno, queremos dar a conocer el proyecto, los hallazgos del proyecto y formar, entonces, pues a las personas de la provincia, principalmente a las de los lugares de interés, lo que habíamos comentado en temáticas ambientales, como puede ser conocimientos del bosque seco, normatividad sobre turismo sostenible y en temáticas sobre la administración de empresas con el fin de fortalecer pues sus capacidades organizativas. Resultados que hemos obtenido. Bueno, entonces, en el mapa de la izquierda les muestro por cada uno de los municipios cuántos sitios de interés se identificaron documentalmente. Entonces ya ven que para Girardot y para Tocaima son los que más lugares se identificaron. Hay otros como Ricaurte que solo pues contenían uno muy importante, el humedal de Yulo, pero solo contenían uno. En la imagen central, en el dendrograma de similitud de sitios de interés paisajístico, entonces les muestro cómo se reunieron en base a su similitud los diferentes lugares. Entonces nosotros teníamos un listado, los lugares, por ejemplo, del 1 al 14 eran todos los lugares identificados en Girardot, se aplicaron los índices de similitud y en base a esos índices de similitud construimos los dendrogramas que nos muestran pues a simple vista aquellos lugares que presentan más similitud. ¿Listo? Finalmente lo que se hizo fue escoger de esas agrupaciones, considerando pues que eran similares, uno de los lugares como representantes. Adicionalmente, en algunos casos se tuvieron en cuenta otros criterios, como puede ser la existencia de, por ejemplo, valores arqueológicos, la existencia de algún tipo de figura de protección. ¿Listo? Y el resultado fue que obtuvimos 8 sitios de interés paisajístico. Entonces, para Girardot fue el Arbolito en la vereda Agua Blanca, para el municipio de Nariño, el área forestal protectora de la vereda Los Escaños, reconociendo un poquito esa figura de protección que ya estaba previamente establecida. En el municipio de Guataquí, la quebrada Buscavida, en la vereda Buscavida. En este caso, el valor agregado fue los restos arqueológicos de la cultura panche, los petroglifos y el museo arqueológico que allá tienen. Para Jerusalén, bueno, el lugar llamado Pozo Azul en la vereda La Parada. Para Tocaima, el Gran Pozo Azufrado. Para Agua de Dios, la Reserva Natural de la Sociedad Civil Mana Dulce. En este caso, pues el valor agregado era que ya era un sitio destinado para la protección. En Nilo, en la piscina natural Mangostino, bueno, aquí se hizo un cambio porque inicialmente era el charco de la Mula, que pues es un sitio muy reconocido y ese era pues uno de los criterios que llamó la atención sobre este lugar por los moradores, tanto en Nilo como por turistas. Sin embargo, pues es un lugar privado, entonces por la poca accesibilidad se cambió el lugar. Y finalmente, pues Ricaurte, que solo tenía un lugar, que era el humedal el Yulo. Respecto a la identificación de especies, entonces por cada uno de los lugares se realizó entonces ese procedimiento y obtuvimos los resultados o lo que se conoce como riqueza específica. El número de especies, bueno, pues va desde las 52 especies identificadas en Mana Dulce hasta las 15 en el humedal El Yulo, vegetales. Entre las cuales encontramos pues especies como el chicalá, encontramos el mango, encontramos la vara santa, ¿listo? Y a través de trabajos de grado y tomando cuenta esa caracterización, ese listado de especies que teníamos, entonces estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental pues desarrollaron la identificación de los usos etnobotánicos. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de etnobotánica, estoy hablando de cómo los pobladores de un lugar hacen uso de las diferentes plantas existentes. ¿Listo? Esos trabajos pues son los que les muestro ahí en la imagen, desarrollados por Gómez y Serna y Llanos y Niño el año pasado. En estos mismos trabajos también entonces se identificaron los usos de la fauna. ¿Listo? Que, incorporaban varias especies, principalmente entonces mamíferos y aves, pues teniendo en cuenta que son los que pues más
más llamativos son para las personas, ¿verdad? También había otros grupos, pueden ser peces, pueden ser anfibios, pueden ser reptiles, que era el segundo pues más mencionados, peces y anfibios no, porque el único lugar con el ambiente adecuado para ello era únicamente el humedal, el yulo, ¿verdad? Y pues entre los usos para la fauna se distinguían cacería, para mascotas, algunos eran comestibles, digamos que esos eran los usos principales. Respecto a la parte de divulgación y capacitación, bueno, se han hecho diferentes actividades. Estas mismas estudiantes de los trabajos de grado pues construyeron un video tutorial en el que explicaban pues el potencial que tendría la provincia del Alto Magdalena, el valor del bosque seco tropical, qué bienes y servicios presta, como pues herramienta para iniciar esa divulgación en el pues conocimiento de este ecosistema del cual somos parte. Más específicamente, y ya enfocado a un grupo en concreto, se desarrolló otro trabajo de grado. En este caso, el autor es López, listo, que trataba sobre la formación y la sensibilización para entonces los estudiantes de gestión turística y hotelera, ¿verdad? Entonces, no solo los moradores de la provincia son los que pueden recibir la capacitación y deben, sino también aquellas personas pues que desde la academia se están formando y podrían entonces en un futuro intervenir pues en la actividad turística. Entonces en este caso gestión turística y hotelera, pero pues también podría estar dirigido a administración de empresas o incluso a ingeniería ambiental, las temáticas. Digamos que esta parte de capacitación, bueno, se ha visto un poco limitada por dos cosas, por la pandemia y segundo por la dispersión de los moradores dentro del área de estudio. Entonces los pobladores son bien dispersos, pues bueno, esto dificulta un poquito la acción, por eso se ha optado por generar materiales de tipo digital, pues para su difusión. Además de eso, hay un programa radial, se ha desarrollado durante estos 2 años un programa radial, pues socializando los diferentes temas del proyecto, mostrando experiencias exitosas, algunas de las iniciativas que se están desarrollando ya sobre el terreno, y el producto más fuerte para la divulgación, que es una plataforma digital, Huella Panche, que reúne a los diferentes actores que intervienen en cada uno de los lugares identificados. Entonces, digamos que encontraríamos la información para nosotros poder acudir a esos lugares. Entonces, que vamos a ir a la quebrada, vamos a ir al mirador del Arbolito. Bueno, pues en esta plataforma digital lo que estamos tratando de lograr es que puedan encontrar los diferentes servicios que requiere uno cuando va a una actividad de turismo, ¿verdad? Que el alojamiento, que la alimentación, ese tipo de actividades, como una forma de articular a todas esas personas y poder visibilizar esos lugares. Conclusiones de este trabajo. Bueno, la primera conclusión es que la provincia del Alto Magdalena y sus 8 municipios contienen lugares de valor paisajístico, cultural y de biodiversidad, ¿verdad? Que pueden ser potenciales atractivos turísticos para el ecoturismo. En algunos casos vamos a ver que estos valores ya se están aprovechando, ¿verdad? Pero esto se hace pues de forma aislada y en la mayoría de los casos pues sin tener en cuenta criterios de sostenibilidad. ¿Listo? Por eso entonces se hace necesario el fortalecimiento de las cadenas sociales productivas que hay en cada uno de esos lugares, ¿listo? En cuanto a la actividad turística. Y un papel muy importante consideramos en esta era, pues es la divulgación en medios masivos como el Internet. Finalmente, entonces, pues contamos con especies vegetales que pues refieren diferentes valores etnobotánicos y que pues también podrían ser aprovechadas para actividades de biocomercio, entonces como producción de remedios naturales, las artesanías, etcétera, que podrían ser una actividad complementaria a ese ecoturismo. Y me gustaría pues cerrar esta
esta ponencia, bueno, con esta reflexión que hizo Eduardo Wilson, y es que pues la biodiversidad para Colombia tiene el mismo valor que para Arabia Saudita, con la diferencia de que de pronto en Colombia todavía no hemos sabido aprovechar ese valor de toda la biodiversidad que tenemos en nuestro territorio, de especies, de paisajes y de ecosistemas. Muchas gracias y quedo pues muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, María Elena, por la presentación, por la ponencia que nos acabas de dar. Damos paso al tiempo para las preguntas que tengan los asistentes. ¿Qué preguntas tienen? Creo que no hay preguntas. Creo que no. Listo, Caterine, muchas gracias, pues si no hay preguntas. Vale, listo, María Elena. Gracias a ti por habernos ofrecido esta exposición y darnos este conocimiento del municipio de la región de la Magdalena y sus municipios alrededor. Continuamos y damos paso a la siguiente ponencia, que es nombrar sistemas de tratamiento sostenibles, una ruta al ecoturismo, que estará encargada por el señor Hernán Darío Fontecha y Dalía Xiomara Suárez. Bienvenidos y es todo suyo el auditorio. Gracias, Erika. Buenas tardes a todos. Erika, ¿me puedes regalar, por favor, autorización como moderador para compartir la presentación? Sí, claro, ya en un momento ya queda autorizado. Listo, profe Hernán, ya. Gracias, profe María. ¿Me indican si ven pantalla, por favor? Sí, profe, ya se está viendo la presentación. Señor, ya se ve. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Dalia Suárez, yo soy bióloga docente del programa de Ingeniería Ambiental y en compañía de mi compañero Hernán Darío Fontecha venimos hoy a presentarles o a compartir con ustedes la ponencia denominada Sistemas de Tratamiento Sostenibles, una ruta al ecoturismo. Básicamente esta ponencia pues se deriva de un proyecto de investigación que se desarrolla dentro del programa de Ingeniería Ambiental y que está enfocado a lo que es la gestión integral del recurso hídrico. Y queremos compartir con ustedes hoy algunas de las tecnologías de tratamiento que a nuestro parecer van más allá de sistemas de manejo del recurso hídrico y que pueden convertirse en procesos que pueden tener un potencial ecoturístico a nivel regional. Profe, por favor, puedes pasar a la siguiente. De esta manera, pues entonces vamos a partir un poco retomando los conceptos ya base que nos mencionó la profesora María sobre qué es el ecoturismo o cómo la definimos según la Sociedad Internacional de Ecoturismo, quien básicamente considera que esto es un turismo que se hace en áreas naturales de forma responsable, ¿cierto? Y que tiene como principios, por supuesto, la conservación de lo que sería el medio ambiente y una búsqueda constante de mejorar un poco el bienestar de las comunidades que están asentadas en esas áreas que se visitan, por supuesto sin dejar de lado lo que sería minimizar los impactos ambientales que se puedan generar por la actividad y buscando como un último fin también un poco la sostenibilidad dentro de esos territorios. Si bien es cierto, la profe María nos hizo una excelente contextualización frente a lo que era el tema de la biodiversidad que nosotros tenemos dentro de nuestro país, somos muy superiores frente a otros países en términos de diversidad, precisamente por nuestra ubicación en la región ecuatorial, por ser una zona tropical en la que no solamente tenemos diversidad en términos de especies, sino también de ecosistemas y a su vez pues también tenemos una diversidad cultural, gastronómica bastante superior, lo que ha generado pues que haya mucho interés de los turistas extranjeros, incluso nacionales, de recorrer y de conocer
diferentes zonas y lugares dentro de nuestro territorio para empaparse un poco de dicha diversidad. Ya si nos vamos un poco al contexto regional, si somos un poco más específicos, entramos a lo que sería la provincia del Alto Magdalena, ¿cierto? Una zona que es propia de bosque seco tropical y por lo tanto esto le da una serie de atributos en términos, por ejemplo, de avistamiento de aves, una riqueza hídrica bastante importante que se ve representada en todos los afluentes, ríos, quebradas, cascadas que tenemos como atractivos turísticos y pues un clima bastante confortable que atrae gente que viene sobre todo del interior del país a desarrollar sus actividades turísticas pues dentro de esta región. Ya aquí más adelante el profe Hernán pues nos va a contextualizar un poco sobre las limitantes que tendrían entonces estas actividades. Listo, gracias, profe Dalia. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación a este simposio. En línea con lo que estaba comentando la profe Dalia, precisamente pues debido a la amplia gama de servicios turísticos que tiene la región, especialmente la provincia del Alto Magdalena, Girardot es catalogado como un municipio turístico y reconocido a nivel nacional, pues de cierta manera surgen algunas limitantes relacionadas con precisamente el aumento en la contaminación pues de los diferentes recursos, y esto podría pues estropear de cierta manera o limitar el establecimiento de proyectos ecoturísticos que se pudiesen desarrollar. Precisamente esas limitantes vienen relacionadas pues por los impactos negativos que puede generar pues los procesos industriales, la liberación de los diferentes desechos al recurso agua o al recurso suelo, la problemática pues, que conocemos o que hemos escuchado muchas veces relacionada con la deforestación, la tala de árboles, precisamente al ser el bosque seco tropical un ecosistema tan estratégico y tan único a nivel mundial, pues lo que se debe propender es por la protección y por pues para que las personas tengan el conocimiento de cómo debe ser el manejo adecuado de este ecosistema. También se podrían presentar problemas relacionados con los sectores productivos, es decir, que los residuos que se liberan en los procesos pecuarios, agropecuarios, pues no tengan una buena destinación, es decir, la utilización, por ejemplo, de sustancias como agroquímicos o agrotóxicos para los cultivos, pues va generando un continuo proceso de contaminación, por ejemplo, a las fuentes hídricas. Es el caso de los sedimentos, ya hablando de contaminación de sólidos, ¿sí? Sobre todo, y esa incorporación pues hace que disminuya la biodiversidad que puede llegar a existir en el recurso como tal. También se pueden presentar problemáticas sobre turismo irresponsable, es decir, que las personas que visiten esta región, que las personas que tengan acceso a estos servicios de biodiversidad, pues no lo hagan de la manera adecuada, es decir, no empleen como tal o no retroalimenten bien el ecosistema pues para que se sostenga, se mantenga. Y precisamente muchas veces no se ve esa parte necesaria de recuperar como tal el sistema, sino que simplemente se cumple con el objetivo turístico, pero no aportándole directamente a su resiliencia como tal. En el caso de los vertimientos, pues todos sabemos que desafortunadamente en Colombia pues existen problemáticas de vertimientos industriales, de vertimientos domésticos. Eso hace que, digamos, si se va a visitar o se va a hacer un recorrido en lancha por el río Magdalena, pues se encuentre esa problemática en la desembocadura del río Bogotá. Entonces ahí es donde nosotros debemos empezar a generar acciones para disminuir esa problemática, pues básicamente para minimizar estos impactos que se están presentando. Entonces, ¿a qué vamos con esto? O sea, ¿cuál es el objetivo como tal del proyecto que tenemos nosotros? Pues enfocar pues, los esfuerzos hacia los diferentes procesos sostenibles pues, de medidas de manejo y conservación de estos recursos. Si bien es cierto, como lo pueden observar en la gráfica, en la última década, es decir, desde el 2010 hasta el 2021,
Han existido esfuerzos desde el Estado o desde las iniciativas locales, pues para mejorar esos procesos de manejo y conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas, de toda esa gama de recursos que nosotros tenemos, pues se tienen que seguir desarrollando pues procedimientos, esfuerzos para mitigar mejor esos impactos. Recordemos pues que la sostenibilidad implica pues la importancia de mantener pues como tal los sistemas biológicos y ecosistémicos, pero retornando, ¿sí?, a ese equilibrio que tenga que existir entre lo que implica el recurso que nos están brindando y el beneficio que nosotros le podamos dar para que se mantenga en el tiempo. Entonces digamos que sí hay que de cierta manera aportarle, ¿sí?, no simplemente tener el mismo pensamiento de tomarlo lo que se necesita y no retribuirle como tal a la región. Entonces eso impacta directamente en todos los sistemas, tanto económicos, sociales y ambientales que pueden llegar a existir en la provincia. Y pues de cierta manera nosotros como investigadores lo que buscamos es eso, pues de qué manera conectamos pues los procesos investigativos desde la parte ambiental a aportar esos beneficios en términos de ecoturismo y de biocomercio que se pueden llegar a producir. Entonces, ¿qué alternativas de solución? Pues con el proyecto nosotros estamos desarrollando. Nosotros nos basamos en 4 ejes fundamentales, que son los sistemas de tratamiento sostenibles, es decir, sistemas que permitan con la utilización de materiales de bajo costo, con procesos muy sencillos, pero que puedan llegar a tener un buen rendimiento, generar ese cambio, ¿sí?, o esa mejora como tal de esos sistemas que de pronto están un poco degradados. A su vez, es el uso de esos materiales de la región proviene directamente de algunos procesos productivos que se desarrollan. Si bien pues la provincia lo que más produce en términos agropecuarios, podríamos hablar de que son cítricos, bueno, otro tipo de materias primas, sí tiene una conexión bastante fuerte con otro tipo de cultivos como lo son, por ejemplo, el arroz. Entonces, ¿qué impacto o cómo podemos mitigar ese impacto de ese desarrollo productivo a partir de un proceso investigativo? Entonces, eso nos ayuda a mejorar ese potencial ecoturístico porque no solamente podría convertirse en un proceso de ecoturismo, sino también en un proceso de turismo científico, ¿sí? En el que nosotros de cierta manera podríamos a la comunidad o a la población compartir ese conocimiento pues para tratar de cambiar esa mentalidad que realmente lo que hay que hacer es generar ese cambio de conciencia, disminución del consumismo, utilización adecuada de los recursos, etcétera. Y pues todo buscando, ¿sí?, el eje de reducir esos impactos ambientales. Entonces nuestro trabajo se desarrolla desde los objetivos o busca estudiar las aguas superficiales y aguas residuales domésticas a partir de 4 procesos que son muy puntuales. Los procesos de filtración y absorción con materiales orgánicos que puedan ser o no ser modificados, ¿sí?, pero que impliquen la utilización de esos residuos que generalmente lo que se hacen es liberar, o pues los que ya tienen un poco de desarrollo en el trabajo a nivel productivo, pues los emplean para otro tipo de procesos como puede ser el compostaje. Sin embargo, pues no se hace o no se utiliza toda esa materia prima para ello, todo ese residuo, perdón. De ahí proviene, pues, o ya se empiezan a desarrollar, pues, procesos de análisis de esos materiales, estudios de coagulación y floculación, básicamente para analizar el potencial que tienen esas materias para precisamente eliminar los contaminantes del agua. Posteriormente se pasa a un tratamiento biológico a partir de procesos de fitorremediación en donde se eliminan los microorganismos y las sustancias de origen biológico que puedan llegar a alterar el recurso agua. Y por último, se trabajan procesos de oxidación avanzada a partir de la fotocatálisis heterogénea que pues, más adelante mi compañera Dalia pues, va
ampliar un poquito más esa parte. Entonces esa es como la estructura básica, pero siempre buscando aportar a la región, buscando aportar a la provincia, porque lo que queremos básicamente es incentivar el uso adecuado pues, de los recursos naturales que tenemos a disposición. En ese sentido, pues haciendo como una breve contextualización pues, de esos residuos agrícolas en nuestro país, pues realmente en la provincia, específicamente en el departamento, pues la cantidad de arroz o de yuca, por ejemplo, que se produce, si bien no es comparado con otras regiones, en el caso del arroz, como por ejemplo en el Huila, o en el caso de la yuca, como por ejemplo en la costa atlántica, sí, los rendimientos que se obtienen en cuanto a la cantidad que se produce año a año es bastante alta. Entonces hablamos de un rendimiento para el arroz del 6,15% y para la yuca del 12,9%. Entonces eso a qué hace referencia, básicamente a que se produce mucho de ese material y obviamente de esa materia prima obviamente van a quedar pues los residuos, las sustancias que no se van a utilizar para nada y que se van a convertir ese un detonante básicamente del aumento de, por ejemplo, de los residuos sólidos urbanos, de los residuos orgánicos que pueden llegar a contaminar, ¿sí? Una fuente. Si hablamos, no solamente podría ser una fuente hídrica, sino que también podría ser el recurso suelo, hasta el recurso aire, porque pues los olores que podría liberar también podrían ser bastante nocivos. Entonces, en ese sentido, nosotros a partir de la implementación de esas técnicas, lo que nosotros hacemos es buscar, ¿sí? Procesos o metodologías que permitan la conversión de esos residuos, de esa cáscara de yuca, de esa cascarilla de arroz, para modificarlos y convertirlos en materiales absorbentes de bajo costo, es decir, que absorban, ¿sí? Los contaminantes que se pueden presentar, por ejemplo, en el río Magdalena o en algún afluente que se encuentre en la provincia, ¿sí? Entonces, nosotros encontramos, ahorita está muy de moda, realmente es la realidad, el auge de los contaminantes emergentes, es decir, de sustancias que en el pasado nosotros no pensábamos que fueran contaminantes, por ejemplo, la crema de dientes, o por ejemplo un medicamento, que no eran sustancias que contaminaran, pero que cuando ya pasa su tiempo de vida útil o se liberan, ¿sí? Del organismo, pues pueden llegar a generar un problema de contaminación al ecosistema. También se pueden encontrar problemáticas de contaminación por solventes, pinturas, resinas, contaminantes, como se mencionó anteriormente, derivados de agrotóxico, de agroquímico, realmente pesticidas, fungicidas, insecticidas, pero que de acuerdo a su biodisponibilidad y como pasan como tal de las diferentes matrices en el mismo sistema, lo que hace es que se conviertan en agrotóxicos, es decir, tienen un tiempo de latencia bastante fuerte, bastante grande, y lo que hacen es que empiezan a bioacumularse no solamente en las plantas, sino que también se pueden bioacumular en los animales y hasta en los seres humanos. Y pues una problemática bastante grave que existe pues en muchas fuentes hídricas de Colombia, y el río Magdalena no es la excepción, la contaminación por metales como el plomo, el mercurio, el cadmio, no a niveles pues altos, digamos derivados por ejemplo de la industria de la minería, o de la minería legal o ilegal, pero sí en algunos lugares precisamente del río Magdalena sí se podría llegar a encontrar unos niveles altos, pues a través del transcurso precisamente del río. Entonces básicamente lo que nosotros buscamos es potenciar, ¿sí? Ese uso o esa aplicabilidad de esas tecnologías para tratar de desarrollar metodologías más conscientes, más aprovechables, que realmente sean sostenibles y que se puedan convertir pues precisamente en esa posibilidad, por ejemplo, de biocomercio a futuro para un productor o para la misma universidad. Eso es lo que en sí nosotros con esta parte de la conversión de materiales es lo que estamos buscando. Bien, Dalia.
Bueno, damos paso entonces a otro de los procesos que nos gustaría implementar o que queremos presentarles el día de hoy como una de las alternativas viables para implementar y buscar áreas o zonas sostenibles. Entonces son básicamente los procesos de oxidación avanzada. Estos se usan para controlar principalmente contaminantes de tipo orgánico, algunos de ellos ya de los que previamente el profe Hernán mencionó, y que básicamente lo que hace es el uso de un compuesto químico o un agente químico en este caso, que tiene una baja toxicidad o nula toxicidad, es decir, no nos va a generar ningún tipo de subproducto, evitando así pues los efectos negativos que pueden tener estos contaminantes, tanto sobre la biota que está en los cuerpos de agua como sobre las comunidades que de pronto consumen el recurso sin darle un previo tratamiento, ¿cierto? Entonces, este proceso de oxidación avanzada que se denomina fotocatálisis, básicamente es una tecnología que nos ha demostrado que es ecológica, que es sostenible, respetuosa con el medio ambiente, de bajo costo, y que adicional a eso, pues, su implementación nos permite abordar algunas problemáticas en términos energéticos, ya que la utilización o el uso de energía que se hace es energía solar para su abastecimiento. Entonces, lo que nosotros hicimos fue materializar y combinar un poco este proceso de oxidación avanzada junto con los procesos de filtración que previamente mencionaba el profe Hernán, y materializarlos dentro de un dispositivo que es el que ustedes pueden observar dentro de la gráfica, que básicamente pues nos genera algunas ventajas gracias a ser un sistema compacto. Entonces lo podemos establecer en áreas, por ejemplo, de difícil acceso o donde no se cuenten con servicios básicos de energía ni de agua potable, ¿cierto? Y que sumado a ello pues no me va a generar ningún tipo de subproducto. De esta manera pues nos va a permitir obtener recurso hídrico que se va a poder reutilizar en actividades de tipo doméstico, de tipo agrícola o pecuario, y en otra instancia nos va a permitir también extender un poco la vida útil de estos residuos domésticos que estamos generando, ¿cierto? Perdón, de estos residuos agrícolas que estamos generando y que pueden llegar a tener algún potencial para utilizarse como medios de filtración. Finalmente, pues vamos a obtener recursos de calidad, y ya pasaríamos entonces de pronto a lo que sería la búsqueda de otros sistemas. En este caso ya no es una tecnología tan novedosa como la que acabamos de mencionar, sino que en este caso ya es un sistema bastante completo, muy bien conocido, pero que lo que tiene, digamos que a su favor, es la diversidad de contaminantes que puede llegar a depurar, ¿no? Hablamos de contaminantes de tipo orgánico, de tipo inorgánico, y que en este caso lo que hace es tomar el potencial tanto de los microorganismos como de la vegetación y de sus sistemas radiculares para lograr un poco la eliminación de estos compuestos. Es importante mencionar que esta vegetación de tipo acuático, a través de diferentes procesos, como por ejemplo de fitodegradación, de fitovolatilización, depura vertimientos de diferentes orígenes, pueden ser de tipo doméstico y de tipo industrial. Adicional a esto, y digamos que el plus que le vemos nosotros a este sistema de tratamiento en términos turísticos, es el valor paisajístico alto que tiene, ¿cierto? Y que al ubicarlos dentro de ecosistemas estratégicos como el bosque seco tropical, y teniendo en cuenta que estos humedales son básicamente una imitación de lo que serían los humedales de tipo natural, van a permitir o van a favorecer mejor procesos de conectividad ecosistémica, y adicional a eso van a proporcionar hábitat, por ejemplo, para diferentes especies de aves, de anfibios, digamos que recuperando un poco los bienes y servicios ecosistémicos que ha perdido el bosque seco tropical por los diferentes impactos que tiene gracias a las actividades productivas que ya hemos mencionado. En este mismo sistema, profe, porfa, la siguiente, es importante resaltar que las especies vegetales que se utilizan en esta tecnología, o incluso en tecnologías que de pronto son un poquito más avanzadas como las láminas filtrantes, son especies vegetales que manejan ciclos de crecimiento bastante rápidos. ¿Qué me significa esto en esta tecnología? Que yo voy a tener una constante producción o generación de biomasa, y esa biomasa se va a poder utilizar como insumo para procesos, por ejemplo, de compostaje o para sistemas de aprovechamiento con fines energéticos, específicamente para lo que sería la producción de biogás, o en su momento utilizarse como material base para procesos de filtración. Aquí puntualmente traigo el ejemplo, en este caso sería del carrizo, que es una gramínea que tiene múltiples usos que van desde el uso ornamental a incluso hasta el uso alimenticio,
y que pues digamos que nos permite identificar el alto potencial que podrían tener estas especies, que no solamente estarían depurando o ayudándome a gestionar el recurso hídrico, sino que también podrían utilizarse para procesos de biocomercio, como ya vemos acá, podrían, ya sea en el caso de utilizarse como materia prima para el sector industrial o incluso para la industria del papel o la industria química, se podrían utilizar como base para lo que es el forraje o la generación de alimento para bovinos. También se utilizan en algunos casos para el enmallado y la construcción de viviendas, evidentemente no viviendas, digamos que tecnificadas en su totalidad, pero sí de pronto un poco más tradicionales. También se utilizan, incluso su trasplante se podría realizar para disminuir procesos erosivos en los suelos. Se ha demostrado que esta especie permite obtener o extraer extractos que pueden tener algún potencial medicinal e incluso gracias a sus características pueden incluso ser materia prima para instrumentos musicales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos implementando un sistema que además de depurar la contaminación que tiene el recurso hídrico, me está permitiendo optimizar recursos porque estoy reutilizando el agua dentro de los sistemas productivos. Sumado a eso, estoy recuperando un poco o tomándolo como una medida de conservación en el ecosistema porque lo estoy utilizando como una herramienta de conectividad. Y finalmente, pues el mismo me va a estar produciendo, generando un insumo, una materia prima que yo puedo llegar a comercializar y obtener pues un usufructo de ella en mi proceso. Entonces son tres como líneas que me van a aportar entonces o que me van a facilitar un poco, digamos, aumentar la calidad de vida de las poblaciones en las zonas rurales. Por favor, profe, pasamos a la siguiente. Como bien mencionaba el profe Hernán hace un momento, ¿qué es lo que nosotros queríamos mostrar el día de hoy con nuestra presentación? Cómo utilizar todas estas tecnologías y en el momento de materializarlas o establecerlas, lograr generar procesos ecoturísticos exitosos. Parecería, digamos que no muy fácil, pero aquí tenemos un ejemplo puntual y es la pequeña granja de Mamá Lulú, que es un caso donde se materializaron esos proyectos y se asociaron básicamente a sistemas de producción agrícola y tratamiento de agua y manejo de residuos sólidos de una forma sustentable. Básicamente es una granja integral que está ubicada en el municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío, y ellos básicamente ofrecen a sus visitantes tecnologías novedosas. ¿Qué teníamos nosotros en el resto de la presentación? Algunas tecnologías que podrían cumplir con ese criterio de novedosas. Y esas tecnologías pues están orientadas a estos 4 aspectos que vemos aquí en la parte baja, lo que es el mejoramiento de suelo, el aprovechamiento de aguas residuales, a la generación de algunos abonos orgánicos e incluso a la producción de biogás. Básicamente esta granja ha logrado posicionarse como una granja totalmente sustentable y que ofrece servicios de capacitación a universidades. Entonces hablábamos ahorita de algo de turismo científico. Qué mejor que no solamente las personas vayan, digamos que en sus momentos de vacaciones, a hacer un recorrido por un área natural, sino que en el camino logren apropiar algunas tecnologías que incluso podrían llegar a aplicar in situ para, digamos, retribuir un poco todos estos recursos que estamos gastando de nuestra naturaleza y que en cierto punto pues debemos heredar a nuestras futuras generaciones. Entonces realmente este es un caso puntual donde sí es viable poder implementar todas estas tecnologías, contrarrestar los impactos ambientales y adicional a eso obtener un usufructo a partir de esos procesos ecoturísticos. Ya entonces para concluir, en primera instancia, pues reiteramos que el ecoturismo básicamente es un motor de desarrollo en las diferentes regiones, que es una forma de involucrar a las comunidades y a los diferentes ecosistemas de tal manera que contribuyamos a lo que sería la conservación del medio ambiente. Que el uso de estas tecnologías innovadoras que nosotros acabamos de mencionar para lo que es el manejo del agua y el manejo de recursos se pueden llegar a posicionar como un atractivo ecoturístico y además van a fortalecer mucho esa relación del hombre con la naturaleza, que el implementar estos sistemas de bajo costo me van a permitir también aprovechar muchos de los residuos agrícolas que se generan en algunas áreas rurales y que puede considerarse un punto de partida importante para establecer nuevos futuros proyectos de biocomercio en nuestra región o en la provincia del Acto Magdalena. Y finalmente que la tecnología o los sistemas de humedales artificiales pueden ser una estrategia prometedora en términos tanto de remoción de cargas contaminantes como de prestación de bienes y servicios ecosistémicos con fines turísticos.
Bueno, finalmente muchísimas gracias por su atención y cerrábamos pues con una frase asociada a esto, a lo que acabamos de mencionar durante la presentación, y es que todo paseo por la naturaleza se va a recibir mucho más de lo que se busca, y eso es lo que nosotros quisiéramos como con esta propuesta, que no se limite solamente a ir a hacer observación de un ecosistema natural, sino que en el camino se aprendan muchas tecnologías para contrarrestar los impactos que generamos como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Hernán Darío y profesora Dalia Xiomara, por haber participado con este evento en el segundo simposio y por darnos a conocer esta ponencia. Bueno, ya dando conclusión y para dar continuidad a las palabras de cierre, damos el micrófono a la profesora María Aldaya para que nos dé sus palabras. Agradecerles, profesor Hernán, profesora Dalia, por su aporte. Con esto llegamos pues al cierre del segundo simposio en biocomercio y ecoturismo. Esperábamos pues contar con más participación en esta segunda jornada, especialmente pues teníamos unos invitados pues bien especiales que están desarrollando iniciativas pues en ecoturismo, como es la Reserva Mana Dulce, algún particular que guía recorridos. Hay, por ejemplo, en el municipio de Tocaima tenemos pues unas asociaciones de productores de mango que están buscando pues valorizar otros productos del mango, como puede ser el mango desecado o el dulce de mango, como otros productos. Entonces, bueno, pues podrían ser proyectos de biocomercio que en conjunto pues podrían articular una oferta turística fuerte en la región. Creo que este evento pues nos deja unos aportes muy valiosos. En primer lugar, que esta actividad del ecoturismo y del biocomercio están totalmente ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible de muchas formas, y toda actividad que conlleve a la promoción del ecoturismo pues sería un aporte en esas metas que nos trazamos a 2030, como comentaba el ponente Marcos López esta mañana. Muy importante los aportes de Tamara Quiroz, de la doctora Tamara Quiroz, que nos mostraban cómo a veces estas iniciativas en ecoturismo surgen de propuestas pues bien pequeñas a nivel local, en las cuales pues bueno, si se cuenta con el suficiente atractivo, y en la región lo contamos, pues se pueden convertir en no solo negocios, sino en formas de vida de las personas. Claro está que para eso, y ella pues lo señalaba, además de pues de verlo como una opción, hay que considerarlo pues como una forma de vida en nuestros pobladores. Me gustaría también destacar pues bueno, las formas en las que podemos interactuar para la educación ambiental, como nos mostraba Mixaida Peña, que no solo son talleres, sino hay otras formas de realizar esos procesos. Creo que para nosotros como ingenieros ambientales pues es muy, muy importante ver esas otras formas de interacción con las comunidades, y sobre todo el efecto bola de nieve que ellos generaron es lo que tenemos que pretender, que nosotros sembremos la semilla en unos habitantes, pero que ellos tengan la capacidad después de multiplicar ese conocimiento, esas habilidades, esas aptitudes que hayan adquirido. Sin duda alguna, pues bueno, el ecoturismo y el desarrollo del mismo pues requiere de las universidades, y pues particularmente nuestro programa, que los profesores Hernán y Dalia pues lo han mostrado muy bien, pues tiene ciertos impactos, y es un papel fundamental el de los ingenieros ambientales
ambientales. Primero, reconocer esos impactos y segundo, pues buscar la posibilidad o alternativas para la mitigación de los mismos. En este caso, pues bueno, por ejemplo, el tratamiento de aguas, pues es un tema muy particular. En la región tenemos pues una fuente hídrica de las más contaminadas del mundo, pero sí que es verdad que muchos de los sitios turísticos están asociados a fuentes hídricas, entonces esas alternativas pues son de importancia, sobre todo aquellas que son de bajo costo para que pues las comunidades puedan implementarlas de forma pues de forma más rápida, ¿verdad? Porque a veces pues los procesos tecnológicos que se desarrollan en las investigaciones pues son relativamente costosos y lo que necesitamos es darles soluciones a la comunidad. Entonces, pues bueno, agradecerles a todos los asistentes, a todos los participantes. En el chat está el link de la asistencia para que por favor se registren y evalúen este evento. No sé si alguien quiera aportar algo más. Si no, pues daríamos por finalizado este segundo simposio. Pues por lo visto creo que no hay como más preguntas, entonces recordarles nuevamente de que en el chat quedó el link para la asistencia, de gran ayuda que la diligencien. Y no siendo más, agradeciendo pues la asistencia de todos los ponentes el día de hoy y a ustedes los asistentes, damos por terminada esta reunión del segundo simposio regional e internacional de biocomercio y ecoturismo hacia la transformación regional, BioExpo, que tuvimos en esta tarde.